Volvemos con todas las voces y el segmento electoral. Un asunto de interés es el bicentenario. Los ayacuchanos tenemos la posibilidad de conmemorar dos bicentenarios, el del 2021 y el del 2024. Sin embargo, más allá de conmemoraciones, visitas y actos protocolares, nuestro papel histórico en la independencia del Perú no se ha valorado como tal. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde el Congreso, señor candidato Ernesto Valdés de Somos Perú? Gracias. Habiendo sido cuna de la independencia sudamericana, Ayacucho, creo que necesitamos algunos beneficios. No podemos vivir en pobreza. Hay que exigir al Estado, yo como congresista voy a gestionar que se cree una universidad en el sur, allá por Parinacochas, Lucanas. No es justo que un niño que vive en pausa venga 18 horas a Ayacucho. Ese es un atentado ya contra la humanidad. Eso hay que corregir. Entonces hay que crear una universidad en el sur y otra en el BRAE, en territorio ayacuchano. Nos tienen que premiar por ser. Si otros los premian por tener gas, tienen canon gasífero. Otro, nosotros vamos a exigir al gobierno que se descentralice el Ministerio de Cultura. Quiero recalcar ahí, para que el Ministerio de Cultura, cada provincia tenga su sede de Ministerio de Cultura y cada provincia cuide su patrimonio. Y ese patrimonio, si encuentran una momia en Vilcashuamán, debe estar prohibido que se traigan a Huamanga. Y peor, si se llevan a Lima, debe quedarse en Vilcashuamán. Por eso el turismo va a venir a Huamanga y tiene que irse. Tiene que ir hasta Vilcashuamán, tiene que ir a Puquio, porque cada pueblo tiene que cuidar su patrimonio. ¿Eso dinamiza la economía? Sí. Tercero, el Estado tiene que invertir algo en Ayacucho. Tiene que hacer infraestructura turística, pero no solamente en Huamanga. Ese centralismo hace daño. Tiene que haber esa inversión que viene del Estado por el bicentenario, tiene que invertirse en provincias, en distritos alejados. Tenemos que buscar los ayacuchanos una homogeneidad para todos, tanto del sur, tanto del norte. Todos somos hijos de Ayacucho y necesitamos que nos traten igual. Gracias, señor candidato. Tuve la oportunidad de lanzar en Palacio de Gobierno la agenda del Bicentenario hacia el 2024, porque tenemos que exigir que se hagan proyectos de gran envergadura. Totalmente de acuerdo de que no solamente se tiene que pensar en Huamanga, se tiene que pensar en una integridad de la región de Ayacucho. Los proyectos tienen que ser beneficiados en una línea de tiempo en todas las provincias. Y es la forma como el Estado pues se va a hacer presente y de tal manera que ayude a mejorar nuestras condiciones de vida de los ayacuchanos. Eso tendremos que exigir porque es un derecho que le asiste a los ayacuchanos hacia el Bicentenario. Gracias, señor candidato. Se incorpora a este conversatorio el candidato Rubén Loaiza de Victoria Nacional. Señor candidato, ¿cuál es su propuesta respecto al Bicentenario? Tiene 1 minuto 30, por favor. Bien, muchísimas gracias. En estos momentos me encuentro con las disculpas del caso en el camino al Valle de Torobamba, San Miguel. La verdad, orgulloso de estar presente donde hace mucho tiempo nosotros pudimos impulsar la producción de palto en este Valle de Torobamba. Me encuentro con la población. Sin embargo, gracias por esta invitación y poder llegar a los ciudadanos. Si bien es cierto, nosotros estamos a puertas al llegar a los 200 años de cumplir la independencia, pero sin embargo no hemos encontrado la independencia porque tenemos un problema social gravísimo que nos aqueja fuera de COVID, lo que es la denuncia crónica infantil, la pobreza y el otro flagelo social que es la corrupción. Bueno, nosotros desde ya creemos que el Estado tiene una deuda social porque Ayacucho, por una cuestión histórica, pues acá se ha sellado la independencia americana, acá se encontraba el primer hombre americano, acá nosotros hemos combatido y hemos logrado la pacificación nacional después de haber vivido una situación sociopolítica. Por tanto, el Estado tiene una deuda social para Ayacucho. Entiendo que para Ayacucho ya están establecidos proyectos importantes. Por ejemplo, como de lugar tenemos que lograr
siquiera un 80% de los ayacuchanos tengan agua y saneamiento. No es posible a 5 o 10 minutos y mucho menos en los lugares un poco más recónditos de Ayacucho no tengan agua y desagüe. Y ese es un problema que nos aqueja demasiado. No es posible que la población esté viviendo como animales aún todavía ya en estas épocas de la modernidad. Tiempo, señor candidato. Muchísimas gracias. Para los 3 participantes, aperturamos una ronda más. ¿Cuáles son sus propuestas más urgentes y de prioridad? Es turno del candidato Ernesto Valdés de Somos Perú. 1 minuto 30. Gracias. No sé si en el Congreso está permitido llegar tarde. ¿Ya? Y aparte, primera vez que escucho que Ayacucho es donde está el primer hombre americano. Completamente falso. Primero, de llegar al Congreso como Valdés, con Somos Perú, vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a fiscalizar a los alcaldes, a los gobiernos regionales y al ministerio, y vamos a declarar muerte civil a los corruptos, porque los corruptos hacen daño. Este país, un país rico, es pobre, ¿sabes por qué? Porque hay gente que roba y se vuelven millonarios. No vamos a permitir que en las cuencas hidrográficas se explote, que haya explotación minera. Tiene que haber un estudio, no podemos contaminar nuestro medio ambiente. Tenemos que crear una universidad en el sur, hay que gestionar en el sur y otro en el Braille, para que la gente más preparada, porque la educación libera a la gente. ¿Ya? Luego vamos a buscar, vamos a exigir a las embajadas, a los consulados, que busquen nuevos mercados para nuestros productos nativos. Tenemos que conquistar mercados. En vez de ser conquistado por chilenos, tenemos nosotros conquistar otros mercados. Porque de lo contrario, vamos a quedarnos siempre un país dependiente del mercado y comiendo chisitos contaminados, y por más que creamos 1000 hospitales, vamos a estar enfermos. Tenemos que cuidar la dieta alimenticia de la gente. Nuestros niños tienen que comer comidas orgánicas, sanas. De lo contrario, vamos a terminar enfermos. Y creo que tenemos que impulsar la agricultura orgánica. Hay que impulsar la infraestructura agrícola. Hay que mejorar la vida de nuestros campesinos, la vida del pueblo. Y hay que hacer un ordenamiento en todo nivel. Hay que planificar eso. Creo que Ayacucho tiene que impulsar eso, candidato. Y un turismo agresivo. Muchas gracias. A usted. Propuestas urgentes y prioritarias desde el Congreso. Turno del candidato Julio Sevilla, de Alianza para el Progreso. Una de las funciones principales del Congreso de la República justamente es la legislación, y no solamente para promover iniciativas legislativas, sino para derogar, para modificar, para cambiar o regular las leyes que no están respondiendo a un determinado hecho o momento histórico. Por lo tanto, vamos a proponer la revisión o la derogación de la ley de minería, que es un problema que está afectando no solamente a la región de Ayacucho, sino tiene connotación nacional. ¿Qué hay que revisar ahí? Protección de cabeceras de cuenca, que hay una ley, hay que hacer que se cumpla. Lo otro, que la distribución del canon, sobre canon y regalías. No es posible que en la zona de influencia sigan siendo más pobres las comunidades donde interviene la minería. De la misma manera hay que trabajar el tema de la formalización minera. Lo otro que hay que ver, la responsabilidad social de las empresas, quienes solamente hacen algunas postitas, algunas carreteritas y después nada tiene que ver con indicadores de desarrollo humano. Hay que exigir que cumplan su verdadera responsabilidad social donde se intervenga. De la misma manera es importante promover justamente la derogación de algunas normas que están atentando contra el maestro. Específicamente, no es posible que el maestro tenga que denunciar, ¿no?, al Estado para que le paguen la deuda social, y de la misma manera la jubilación no es posible que sea a los 65 años. Tenemos que reducir eso. De la misma manera, estamos convencidos de que tiene que seguir incrementándose el presupuesto para el sector de educación, sabiendo que es el eje fundamental para el desarrollo social y económico de nuestro país. Todos los problemas que están aquejando a nuestro país son problemas justamente de educación. Es a largo plazo, pero hay que implementarla. De la misma manera, hay que promover la participación de los jóvenes en la vida política. No solamente debe ser un 25%, tenemos que subir por lo menos a un 40%, porque son la fuerza para el crecimiento y desarrollo económico de un país. Muchas gracias. Propuestas urgentes y prioritarias desde el Congreso. En 1 minuto 30 participa el candidato Rubén Loaiza de Victoria Nacional.
Bien, muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que primero para nosotros emprender, ver la reactivación económica, primero tenemos que exigir desde el Congreso a que el Ejecutivo compre las vacunas para todos los peruanos. Si no, nosotros no inmunizamos, no salimos de esta crisis sanitaria, no vamos a poder iniciar. Yo creo que acá estamos quejándonos de Chile, quejándonos de otros países cuando tenemos los problemas, cuando debemos enfocarnos en nuestros propios problemas. Nosotros dejemos ya de vivir de envidias, dejemos de vivir de mezquindades. Y creo que todavía, bueno, nosotros somos un país rico y seguimos viviendo en quejas. Yo creo que lo que tenemos que exigir al gobierno inmediatamente se compre todas las vacunas y nosotros tenemos como una propuesta reactiva MIPES. No es posible que el gobierno nacional solamente haya proporcionado en Reactiva Perú a un grupo de empresarios menos a los pequeños empresarios y todavía con unos beneficios mínimos mientras estamos hostigando, mientras estamos asfixiando a nuestros pequeños microempresarios, quienes son los inmediatos que generan empleo en nuestra ciudadanía. Igualmente, para nosotros como tema prioridad es el agua. Si no hay agua, no hay agricultura. Si no hay agua, no hay consumo humano. Para nosotros es importante la reactivación. Vamos a declarar de prioridad de necesidad pública el proyecto especial Cachi, porque colapsa Cachi, colapsa Huamanga, colapsa Ayacucho. Señor candidato. Muchísimas gracias. En el último bloque, cada uno de ustedes, igual, utilizando 1 minuto 30, va a poder dirigirse al electorado ayacuchano, seguramente para solicitarle su voto el próximo 11 de abril. Inicia la ronda y palabras finales el candidato Ernesto Valdés de Somos Perú. Hermanos ayacuchanos, yo soy el profesor Valdés. Yo soy docente en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Soy docente investigador, ¿ya? Yo tengo formación pedagógica y formación de arqueólogo. Yo conozco, no por teoría, sino conozco qué es el problema de Ayacucho. Hay que trabajar lucha contra los corruptos. Hay que legislar normas duras contra eso. Luego tenemos que trabajar que haya inversión del Estado en agro. En temporada de lluvia se va mucha agua. Esa agua hay que retener, hay que hacer hochas, hay que hacer reservorios. Y luego en temporada de sequía hay que utilizar eso. Hay que exigir en la margen derecha de río Apurímac tienen harta plata. Y en la margen izquierda hacia Ayacucho, misios las municipalidades. Está que se pelean por 1 millón. Al otro frente se están peleando por 150 millones. En un solo país nos tratan mal. Tenemos que buscar equidad. Hay que exigir que ese canon gasífero también nos gotee. Nosotros no somos pues hijos de cura. Hay que invertir en educación. Hay que hacer una pequeña universidad que luego crecerá en el sur de Ayacucho. Yo como investigador, como docente universitario, voy a impulsar. ¿Sabe por qué? La educación libera a los pueblos. Los hombres educados piensan mejor. Es verdad, así. Y hay que educar a los niños. No vamos a permitir en la currícula educativa que enseñen contenidos pornográficos. La educación tiene que ser realista, pragmática, científica. Eso vamos a hacer. Señor candidato. Muchas gracias. A usted también. Palabras finales del candidato Julio Sevilla de Alianza para el Progreso. Bien, vamos a nosotros asumir con mucha responsabilidad, honestidad y transparencia y eficiencia el cargo que se nos puedan dar como responsabilidad social, sabiendo de que el congresista tiene la función justamente legislativa. Ya hemos dado algunos planteamientos. De la misma manera hay que trabajar un tema fundamental, que es la fiscalización y el control político. Hay muchas leyes en nuestro país que nos están dando cumplimiento. No se trata de crear y crear leyes,
Se trata justamente de hacer un seguimiento si las políticas públicas están respondiendo o no a las grandes mayorías o solamente están respondiendo a grupos de poder. Por lo tanto, ahí viene justamente el control político, la fiscalización y de la misma manera la derogatoria de leyes que están hechas a medidas de grupos de poder. No más leyes hechas de arriba hacia abajo. Tenemos que promover el sentido de la gobernabilidad, el sentido de la gobernanza. De la misma manera también tenemos que impulsar que sí, una educación de calidad, ya lo hemos planteado ya, que se trata por reforma del sistema de educación, en educación básica y en educación superior. Tenemos que seguir exigiendo que las universidades tengan todas las condiciones de calidad para que así se puedan formar profesionales que puedan ayudar a contribuir en el desarrollo social y económico de un país, de nuestro país. De la misma forma, tenemos que seguir exigiendo al Estado que le devuelva la deuda social con relación al bicentenario. Para los ayacuchanos, el verdadero bicentenario es el 2024 y no es otra fecha. Tenemos que impulsar entonces la lucha contra la corrupción. Totalmente, hay leyes, hay la muerte civil, pero ¿por qué no se están cumpliendo? Tenemos que poner en mesa los grandes problemas que aquejan a nuestro país y dejar de lado posturas, posiciones, ideologías que de repente convocan a una discusión bizantina. Hay que tener la capacidad de diálogo, la capacidad de concertación y tomar decisiones de manera conjunta. Muchas gracias por su tiempo. Palabras finales del candidato Rubén Loaiza de Victoria Nacional. Bien, muchísimas gracias. Concuerdo con la lucha frontal contra la corrupción. Creo que es el flagelo social que nos aqueja a todos los peruanos. No es posible. Más de 30.000 millones anuales se pierde en la corrupción en nuestro país y es la vergüenza mundial. Como propuesta también tenemos, no es posible que por nuestro Ayacucho está pasando el ducto del gas de Camisea, ya tenemos un proyecto y una válvula y que los ayacuchanos seguimos comprando el gas con ese precio de 40 soles para arriba, cuando hace tiempo nuestras autoridades debieron exigir la instalación de planta de masificación de gas en Ayacucho, y no solamente para Ayacucho, a nivel nacional. Eso va a ser nuestra exigencia. También vamos a trabajar el tema de educación. Creo que es fundamental la asignación de mayor presupuesto nacional de educación y investigación científica. No es posible que menos de 0.3% se invierta en investigación científica, teniendo tanta diversidad por investigar en nuestro país, a comparación con Israel, que tiene casi 8% del presupuesto nacional asignado. Igualmente, nosotros vamos a promover el deporte mediante una norma para que revolucione el deporte en el Perú sea competitivo a nivel de otros países como Brasil, Argentina y otros países, promoviendo un ministerio del deporte y cultura. Vamos a trabajar bastante por el tema del agua. La agricultura es importante, tenemos el plan de gobierno claro. Muchísimas gracias. Estimados televidentes de todas las voces, en 4 domingos estaremos emitiendo nuestro voto y el objetivo del programa es contribuir a que ese voto sea informado. Nos han acompañado esta mañana los candidatos Ernesto Valdés de Somos Perú, Julio Sevilla de Alianza para el Progreso y Rubén Loaiza de Victoria Nacional, a quienes agradecemos su participación y les deseamos éxitos en esta campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Rubén. Gracias.